En la fiesta de graduación de mi hija, mi exmarido apareció con su amante y comenzó a brindar como si fuera el héroe de la historia. Cuando tomó el micrófono para engrandecerse, no imaginaba que yo no me quedaría callada. Dicen que nadie vuelve a ser el mismo después de una caída. Estoy de acuerdo. Solo que, en mi caso, después de la caída, me levanté con los puños cerrados. Mi nombre es Claudia, y mi historia comienza en el calor palpitante de Oaxaca, en el corazón de México, tierra de colores estridentes, ritmos en las aceras y tradiciones que sobreviven a la tragedia. Fue allí, entre callejones angostos y mercados bulliciosos, que me vi obligada a reconstruir mi vida desde cero. No fue una elección. Fue una necesidad. Mi esposo, Carlos, se fue un miércoles cualquiera, dejando atrás una nota tosca y un rastro de cobardía. Claudia, necesito vivir mi vida. El bolígrafo aún estaba sobre la mesa cuando encontré esas palabras. Débiles, cínicas, pequeñas. 20 años de matrimonio se convirtieron en polvo en segundos. Me quedé allí, parada, con la nota en la mano y un vacío en el estómago. Mi hija, Natalia, acababa de llegar de la escuela, aún con la mochila a cuestas. Escondí el papel como pude. No lloré frente a ella. Aún no. Tenía que proteger lo poco que nos quedaba. Esa noche, tragué el llanto. Y al día siguiente, comencé a luchar. No había tiempo para lamentos. Carlos partió en busca de vivir. Pero lo que realmente quería era huir de la responsabilidad. Y encontró la manera, Lorena. Ah, Lorena. Su nombre ya venía cargado de insinuaciones antes incluso de convertirse en el motivo de mi ruina. Era conocida en el pueblo. No de manera honorable. No de manera limpia. Sabía usar la mirada. Sabía usar los gestos. Era de esas mujeres que dominaban el ambiente sin alzar la voz. Había rumores, siempre los hubo. Hombres casados, promesas rotas, escándalos silenciados. ¿Y Carlos? Carlos fue solo otro tonto atrapado por ella. Lo supe por una vecina, luego por otra. Y, cuando llegó la certeza, ni siquiera tuve que preguntar. Él ya no regresaba. Estaba con ella. Era de ella. Nunca tuve la oportunidad de enfrentarla. Ni lo necesité. Lorena era una presencia invisible que rondaba mis noches. Y Carlos, bueno. Carlos se convirtió en una sombra. Una sombra cobarde. Empecé a trabajar el doble. Acepté lavar ropa ajena, limpiar casas, vender pan de maíz los domingos. Mis manos, antes cuidadas, se volvieron ásperas. Mis uñas vivían quebradas. Pero nunca faltó comida en la mesa. Y Natalia, mi hija. Ella se volvió mi razón. Mi ancla. La niña creció viendo a su madre despertarse antes del sol y acostarse después de la luna. Nunca le pedí que me agradeciera. Solo le pedí que nunca se rindiera. Y no se rindió. Hubo noches en que dormí sentada. Días en que olvidé comer. Y aún así, no me dejé caer. No por orgullo. Sino por sobrevivencia. Mientras Carlos vivía de fiestas y apariencias con Lorena, yo me desdoblaba para mantener nuestra casa en pie, ladrillo por ladrillo, fe por fe. Había días en que Natalia me preguntaba: Mamá, ¿por qué papá ya no llama? Mentía. Mentía con la voz firme y el corazón hecho pedazos. Está ocupado, hija. Trabajando lejos. ¿La verdad? Nunca más llamó. Nunca mandó nada. Ni para ella. Ni para mí. Si alguna vez Carlos se arrepintió, en aquella época no lo demostró. ¿Y Lorena? Ella seguía por ahí, con vestidos ajustados y miradas calculadas, como si el mundo le perteneciera. Yo no le deseaba mal a nadie. Pero si algún día la vida fuera justa, ella sabría lo que es perder algo verdadero. El tiempo pasó. Y con el tiempo, aprendí a respirar de nuevo. Me volví una mujer distinta. Más fuerte. Más dura. Pero, sobre todo, más libre. Ya no había miedo en mis mañanas. Solo metas. Y la principal era clara como el cielo de verano, darle a Natalia un futuro digno. Y así seguí. Con las manos llenas de callos, la espalda erguida y el corazón cicatrizando, pedazo a pedazo. No por él. Sino a pesar de él.
No existe un silencio más ruidoso que el de una madre rezando en secreto por días mejores. Y yo recé. Incluso cuando ya no creía tanto, incluso cuando la fe parecía un lujo. Pero mis oraciones tenían nombre, Natalia. La niña que llevaba de la mano a la escuela, ahora se graduaba en medicina. Medicina. Esa palabra que parecía inalcanzable al inicio de nuestra travesía. No sé cuántas noches pasé cosiendo, lavando, entregando comidas para pagar libros, transporte, la bata. Solo sé que fueron muchas. Cada moneda guardada, cada zapato no comprado, cada cumpleaños sin regalo, todo fue por ella. Y ella nunca me decepcionó. Natalia creció con un hambre extraña. No de comida, sino de superación. Estudiaba como quien pelea. Como quien sabe que el mundo no le regalará nada. A veces la veía llorar en silencio con un libro en el regazo. Otras veces, se dormía aún con los lentes puestos, exhausta. Pero nunca se quejaba. Nunca se rendía. El día de la graduación llegó como un regalo envuelto en sacrificio. No tenía mucho dinero, pero junté lo que pude. Alquilé un pequeño salón del barrio, pedí ayuda a los vecinos para cocinar, decoré con flores simples y globos comprados a plazos. No necesitaba lujo. Necesitaba verdad. Y allí, en esa fiesta modesta, había más verdad que en muchas bodas caras que conocí. La música sonaba fuerte. Los abrazos eran sinceros. Gente de todo el barrio apareció. Doña Alba, que vendía frutas en la esquina, trajo una tarta de maíz. Miguel, el mecánico, llegó con refrescos. Los compañeros de universidad de Natalia se mezclaban con los viejos conocidos. Era una mezcla de olores, risas y orgullo. Mi hija estaba hermosa. Vestido amarillo, sonrisa suave, los ojos brillando como nunca. Caminaba por el salón como si flotara, recibiendo abrazos, agradeciendo, riendo fuerte, algo que no hacía desde los 13. Yo la observaba desde lejos, sentada, con un plato en la mano que ni siquiera toqué. Solo podía mirarla y pensar, lo logramos. No había nada más importante en ese momento. Un joven, compañero suyo, se me acercó y dijo: «Usted debe ser la mamá de la doctora Natalia. ¡Felicidades! Ella habla mucho de usted. Dice que es su mayor inspiración». Sonreí. No pude responder. Un nudo en la garganta me detuvo las palabras. Yo era una inspiración. Yo. La mujer que limpiaba baños y se despertaba a las 5 de la mañana. Yo. En cierto momento de la noche, la propia Natalia tomó el micrófono. Miró a todos y dijo: «No estaría aquí sin la fuerza de una mujer que nunca me dejó caer. Una mujer que hizo lo imposible con lo que no tenía. Mi madre. Mi guerrera». Me tomó por sorpresa. Todos empezaron a aplaudir, gritaron mi nombre. Sentí que las piernas me temblaban, los ojos se me llenaban. Me levanté, caminé hacia ella y la abracé en el centro del salón. Allí, en ese instante, lo supe. Todo, absolutamente todo, valió la pena. Ya no importaba si Carlos nunca volvió. Ya no importaba si Lorena lo ganó. Porque lo que yo construí sola, nadie más podría quitármelo. La música volvió. La gente bailaba. Y por un momento, por un único y precioso momento, la vida no dolía. Sonreí. Sonreí como hacía mucho tiempo no lo hacía. Con el alma liviana, con la cabeza en alto. Como quien, finalmente, puede dejar de luchar, y simplemente celebrar. Pero así es la vida, ¿no? Nos deja saborear la victoria. Antes de darle la vuelta al juego sin previo aviso. La música sonaba animada, los abrazos iban y venían, y mi hija era el centro de todo. Natalia sonreía como quien por fin dejó un peso atrás. Yo también. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin la carga de las deudas, del miedo, del pasado. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Sin prisa, sin ruido, simplemente, se abrió. Las cabezas giraron casi al mismo tiempo. Yo también giré. Y el mundo giró conmigo. Carlos. Allí. Después de años. Traje oscuro, el pelo peinado como para una boda. Y a su lado, pegada de su brazo, Lorena.
La mujer más comentada en las calles del pueblo ahora caminaba con tacones sobre el suelo de nuestro salón. Me puse de pie, sin saber por qué. Natalia se congeló. Hasta la banda dejó de tocar por un segundo. Él entró como quien nunca se fue. Pasando entre los invitados con una sonrisita torcida, saludando a unos y otros como si fuera querido. Saludó a Miguel, que apenas asintió con incomodidad. Luego se acercó a doña Alba y soltó. ¿Todavía hace esa tarta de plátano? Era la mejor de la calle. Ella no respondió. Solo cruzó los brazos. Lorena caminaba detrás, con ojos que barrían el ambiente como una jueza. Vi a Carlos acercarse a Natalia. Ella no dijo nada. Él sonrió, pretendiendo afecto, y dijo. Doctora, felicidades, ¿eh? El papá está orgulloso. No hubo abrazo. Ni un gracias. Natalia solo lo miró como quien ve a un extraño. Él se rió de eso. ¿Por nervios? ¿Por arrogancia? No lo sé. Pero se rió. Luego tomó una copa de la mesa, como si fuera el dueño de la fiesta. Se volvió hacia mí y dijo, bien alto. La comida está buena. ¿Superaste las fiestitas de bautizo, Claudia? Eso fue demasiado. La tentación era gritar. Atacar. Pero me contuve. Por Natalia. Por dignidad. Carlos dio algunos pasos hacia el centro del salón y golpeó suavemente la copa con un tenedor. Atención, atención, un minuto de su atención. Su voz cortó el murmullo. Todos miraron. Hoy es un día especial, ¿verdad? Mi hija, graduada en medicina. Un orgullo. Un orgullo que no es solo de ella. Es de la familia. Es mío también. Porque, al final, no cualquiera logra darle esa base a una joven para que llegue tan lejos. Caminaba despacio mientras hablaba, como si fuera dueño del lugar. Esa seguridad falsa irritaba. Su rostro parecía maquillado de importancia. Lorena, en una esquina, solo cruzaba los brazos, evaluando el impacto. Tal vez ustedes no lo sepan, pero siempre hice lo posible para garantizar lo mejor para Natalia. Y miren el resultado. Médica. La primera de la familia, ¿no es cierto, Claudia? Rió. Algunos invitados se miraron incómodos. Doña Alba susurró algo a su esposo. El DJ tenía los ojos fijos en el suelo, incómodo. Carlos levantó la copa. Y, finalmente, soltó la frase. Sin culpa. Sin vacilar. Fui yo quien sostuvo todo esto. Si Natalia llegó a donde llegó, es porque yo le di las condiciones. No hubo reacción. Ni aplausos. No recuerdo haber caminado. Creo que el cuerpo fue solo, guiado por una fuerza que vino desde dentro, desde donde guardé el dolor por años. Me levanté de la silla, con los ojos ya llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Era otra cosa. Era rabia mezclada con vergüenza, mezclada con una urgencia que no sabía que existía. El salón seguía en silencio tras su frase. Carlos, con ese traje caro, sosteniendo una copa como si fuera un trofeo, acababa de decir que todo eso, todo lo que Natalia conquistó, fue gracias a él. Mi hija, parada, miraba al suelo. Como si ni siquiera pudiera entender lo que acababa de escuchar. Tomé el micrófono. No pedí permiso. Simplemente lo tomé. Carlos dio un paso atrás, sin saber si reír o fingir indignación. Lorena, a su lado, sujetaba el clutch con demasiada fuerza, como si fuera un escudo. Lo miré. Y hablé. Con la garganta rasgada. ¿Tú? ¿Tú tienes el descaro de venir aquí? ¿Después de todo? ¿Tú, qué te fuiste de casa para vivir la vida, mientras yo lloraba en el suelo del baño porque no sabía qué poner en el plato de tu hija? Carlos intentó interrumpir. Levantó la mano, como si quisiera calmar. Claudia, por favor, no es el lugar. Tuviste un matrimonio de casi 20 años. Tenías una familia. Tenías una hija que te esperaba en la ventana cada noche. ¿Y tú diste la espalda a todo eso porque querías sentirte vivo? Vendí mi anillo de compromiso para pagar la primera matrícula de la universidad. ¿Sabías eso? ¿Sabías que nuestra hija comió pan con sal y agua porque no había nada en la nevera? ¿Sabías que me arrodillé frente a la dueña del mercado, rogando más crédito?
Claro que no. Estabas muy ocupado viviendo la vida, ¿no, Carlos? Él tragó en seco. Estaba pálido. No enviaste un centavo. No llamaste en su cumpleaños. No llamaste en Navidad. No fuiste a una sola reunión escolar. Y ahora apareces aquí, vestido como empresario de telenovela, queriendo robarte el mérito de la hija que abandonaste. Vi a Lorena empezar a caminar discretamente hacia un lado, como buscando una ruta de escape invisible. Pero no había terminado. ¿Y tú, Lorena? Ella se detuvo. Quedó inmóvil. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas cuando todo el pueblo susurraba tu nombre? ¿Cuando los maridos desaparecían y las esposas descubrían que estaban en tu sofá? ¿Te acuerdas de eso? Ella se puso seria. La sonrisa desapareció. ¿Cuántas familias destruiste? ¿Cuántos nombres manchaste? ¿Estás orgullosa de eso? ¿Pensaste que, porque Carlos cayó en tu teatrillo, ganaste algo? ¿Crees que estás por encima de todos porque sabes usar tacones y fingir dulzura? Ella cruzó los brazos, pero no dijo una palabra. Tú no me quitaste un hombre, Lorena. Me liberaste de un cobarde. Me dejaste sola, sí. Pero me obligaste a ser fuerte. Y lo fui. Y lo soy. Más que cualquiera aquí. A estas alturas, había gente llorando entre los invitados. Doña Alba ya no escondía las lágrimas. El DJ apretaba los audífonos contra los oídos, como si no supiera dónde meter la cara. Carlos seguía ahí, callado. Las manos le temblaban. Ya no había encanto. Ni copa. Ni discurso. ¿Y aún tienes el valor de decir que tú mantuviste a Natalia? Di un paso al frente. Lo miré a los ojos. Y tú no mantuviste ni tu propia dignidad. Yo fui padre y madre. Yo trabajé hasta sangrar. Yo pasé las noches estudiando con ella. Yo la llevé en brazos, la cuidé con fiebre, le di fuerzas en la desesperación. ¿Dónde estabas cuando ella tuvo miedo de reprobar el examen final? ¿Cuándo pensó en rendirse? Carlos parpadeaba rápido. La boca entreabierta. Pero no salía palabra alguna. No mereces ni siquiera el derecho de decir que es tu hija. No la conoces. No sabe el nombre de su mejor amiga, de su primer profesor, ni su color favorito. Solo conoce la imagen que quiere usar para parecer alguien que no es. Y nunca lo fue. Miré a mi alrededor. Todos los ojos estaban puestos en mí. Y tú, Lorena, si crees que ganaste algo, felicidades. Ganaste a un hombre vacío, sin palabra, sin historia. Y ahora perdiste hasta eso. Porque hoy él ya no tiene nada. Me volví hacia el micrófono. Pero yo sí tengo. Tengo a mi hija. Tengo una historia de lucha. Y tengo esta sala entera que vio por lo que pasé. No necesitan aplaudirme. Solo no dejen que la mentira sea más grande que la verdad. Devolví el micrófono. La sala, por unos segundos, permaneció en silencio. Y entonces, un aplauso. Luego otro. Y otro más. No era una celebración. Era reconocimiento. Era justicia. Y en ese instante, con los ojos llenos y el pecho erguido, supe, el dolor no se fue. Pero ya no me controla. Mi hija seguía parada, en el mismo lugar desde que Carlos abrió la boca por primera vez. No se movió durante mi discurso. No lloró. No gritó. Simplemente, se quedó ahí. Hasta ahora. Pero entonces, como si algo se hubiera roto por dentro, dio un paso. Uno solo. Y en ese paso, llevaba todo, el choque, el luto, la indignación. Vi sus ojos volverse lentamente hacia el hombre que un día llamó papá. Ya no había ternura en ellos. Ni esperanza. Carlos intentó extender la mano, un gesto automático, patético. Hija, Escu. Pero ella lo interrumpió. Su voz salió baja, casi un susurro. Pero dolió como un grito. Me das asco. La frase rasgó el salón. Carlos se quedó congelado con la mano en el aire, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Vi a la gente bajar la mirada, incómoda. Doña Alba se tapó la boca con ambas manos. El profesor de la universidad negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Natalia empezó a caminar.
Rápido. Pasó junto a mí sin mirar. Pasó junto a Carlos sin desviar la mirada. Lorena intentó apartarse, casi como si pensara que iba a ser empujada. Pero Natalia no tocó a nadie. Solo siguió. Y desapareció por la puerta. Carlos intentó dar un paso, pero tropezó consigo mismo. La copa se le resbaló de la mano. El sonido del vidrio rompiéndose en el suelo cortó el aire como un disparo. Se quedó allí. Quieto. Delante de todos. El hombre que había entrado con el pecho inflado, ahora no sabía dónde esconder la cara. La expresión de Carlos cambió. Aquella sonrisa segura, falsa, arrogante, fue desapareciendo. En su lugar, una mirada perdida, húmeda, como si recién en ese momento se diera cuenta de lo que había hecho. Me miró. Tal vez esperando una reacción. Una piedad. Un gesto. Pero yo solo lo miré fijamente. Por dentro, temblaba. Porque ver el dolor de mi hija me rompía más que cualquier palabra que pudiera decir. Pero no retrocedí. Carlos se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar la escena. Como si pudiera. Lorena se le acercó con pasos lentos. Vamos, Carlos, dijo ella, casi en un susurro. Pero él no respondió. Se quedó allí, mirando al suelo, como si buscara un agujero donde desaparecer. Ella insistió. Vamos. Esto se terminó. Carlos giró la cabeza despacio. La miró como quien despierta de una pesadilla. Y allí, por primera vez, vi a Lorena con otro rostro. Sin control. Sin encanto. Sin ese aire de mujer que siempre sabía lo que hacía. Ya sabía que había perdido. Entonces Lorena se dio vuelta y salió caminando. Sin mirar atrás. Tacones golpeando el suelo, pasos decididos. Pero no de quien vence, de quien huye. Carlos se quedó. Solo. Nadie se acercó a él. Nadie lo tocó. Ni siquiera aquellos conocidos que alguna vez fingieron admirarlo. El DJ miró el micrófono como quien pregunta, ¿puedo poner algo? Pero nadie respondió. Respiré hondo. Todo el salón parecía un campo minado, donde todos esperaban la próxima explosión. Pero no vendría. La explosión acababa de suceder. Y quienes quedaron, necesitaban recoger los pedazos. Fui al baño del fondo, donde imaginé que estaría mi hija. Pero no estaba allí. Ni en la entrada. Ni en el patio. Se había ido. Carlos finalmente comenzó a caminar. Cabeza baja. Hombros caídos. En la salida, giró una última vez la cabeza hacia atrás. Buscaba a alguien, tal vez por instinto. Tal vez por desesperación. Pero lo único que encontró fue el reflejo de lo que se había convertido. Un padre que ya no era padre, un hombre que ya no tenía a dónde volver. Ese lunes, pocos días después de la fiesta, el cielo de Sevilla estaba despejado. El calor ya comenzaba a dar tregua. Natalia salió temprano, bata doblada sobre el brazo, y antes de cerrar la puerta, giró el rostro y dijo: Hoy es mi primer turno oficial. ¿Vienes a almorzar conmigo al hospital? Respondí con una sonrisa. Claro. Avísame la hora y paso por la panadería para llevar pan de verdad, no esa comida de comedor. Ella rió. Esa risa ligera, que uno solo redescubre después de mucho tiempo. Y allí estaba, nuestra vida. Normal. Limpia. Sin máscaras. Después de lo que pasó en la fiesta, no hacía falta decir nada más. ¿Carlos y Lorena? Desaparecieron de nuestra historia. No por arte de magia. Sino porque ya no tenían ningún papel que cumplir. Carlos intentó llamar al día siguiente. Sonó 2 veces. No contesté. Nunca volvió a insistir. Pero el destino quiso que nuestros caminos se cruzaran, como debe ser con quien necesita mirar a los ojos el resultado de su propia cobardía. Volvía del mercado con 2 bolsas. Doblé la esquina y allí estaba él, apoyado en la puerta de un coche viejo. Camisa arrugada, rostro abatido. Me vio. Y no desvió la mirada. Me detuve. Sin prisa. ¿Y Claudia? Dijo, con la voz ronca, los labios sin color. Solo quería pedir disculpas. No hay explicación. Solo vergüenza. Es tarde, respondí.
Pero está bien que sientas vergüenza. Al menos sientes algo. Asintió. Miró al suelo. Luego, me miró otra vez. Lorena me dejó. Dijo que no nació para cuidar a un hombre roto. No respondí con sarcasmo. Ni le deseé suerte. Solo solté. No estás roto, Carlos. Estás vacío. Es diferente. Lo roto viene de la caída. Pero tú no caíste. Huiste. Y quien huye no aprende. Se quedó en silencio. Y me fui. No con rabia, sino con la certeza de que la justicia, a veces, llega sin jueces ni tribunales. Llega con el simple acto de seguir adelante sin mirar atrás. La semana siguiente, fui al hospital a encontrarme con Natalia. Ella me presentó al equipo. Me llevó al comedor. Me mostró dónde iba a dormir durante los turnos. Estaba animada, llena de planes, hablando de intercambio, especialización, oportunidades. ¿Y yo? Yo solo la escuchaba. Con una sonrisa que no me cabía en el rostro. A la salida, nos sentamos en un banco del jardín interno. Se quitó la bata, se acomodó el moño en lo alto de la cabeza y dijo: Mamá, sé que la vida pudo haber sido diferente. Pero no te cambiaría por ningún padre presente. Ninguno. Eres todo lo que soy. Todo lo que logré. Todo lo que quiero llegar a ser un día. Tomé su mano, la miré. Y tú eres mi victoria. Ningún logro material será más grande que verte llegar a donde llegaste. Con fuerza. Con decencia. Esa misma noche, me mostró en el celular un correo de la universidad. Había sido invitada a un congreso médico en Madrid. Quería saber si podía acompañarla. Respondí. No necesitas preguntar. Solo dime la fecha. Ella sonrió. Y por primera vez en muchos años, me di cuenta de que la vida, a pesar de todo, nos había devuelto lo que nos fue arrebatado: tiempo, ligereza y dignidad. ¿Carlos? Nunca más lo vi. Pero escuché que se fue de la ciudad. Que intentó empezar de nuevo en otro lugar. Que lo intente. Que empiece. Que aprenda. Pero lejos. ¿Lorena? También desapareció. Nadie más la menciona. Y lo mejor, no hace falta. Hoy tengo mi propio pequeño taller. Coso por placer. Enseñé a vecinas a hacer lo mismo. Organizamos ferias los fines de semana. Reímos, tomamos café bien fuerte y hablamos de la vida sin peso. ¿Y mi hija? Sigue creciendo. No como la niña que sobrevivió, sino como la mujer que venció. Su historia no estará marcada por el abandono, sino por la superación. Y la mía no será de dolor. Será de resistencia, de elección, de presencia. Y si hay algo que la vida me enseñó, es que al final, se queda quien merece estar.